El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una magnífica institución para usted poner su caridad en esas manos no pecaminosas, libres de lucro y libres de advertencia. Y usted puede estar seguro que ese uso que se dará de esos recursos es el uso más adecuado y más justo para familias rurales de Villa González o urbanas, porque ya Villa González es prácticamente un barrio de Santiago, pero pueden ser asistidas en tratamientos y o medicamentos para tratarse una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. En ese número contacte uno de los directivos del patronato. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución que espera por su caridad. Manos, imagínense, manos de Dios. La congregación religiosa salesiana de la Iglesia Católica es quien cuida de ello, quien dirige esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien. Bueno, la Procuraduría General de la República y la PETCA principalmente han estado muy activos. Han pedido prórroga para conocer y presentar pruebas más contundentes a los diferentes casos que tienen en justicia, que son muchos ya, porque se han ido sumando. Y además se van agregando casos también difíciles como esos de droga, porque la droga también, las retenciones son verdaderamente pesadas, son toneladas de droga, pero uno va a decir, ¿y por dónde? ¿Cómo es el asunto? ¿Por dónde que esta droga entra? Porque esos son camionadas o barcos, son bodegas de barcos. Porque los aviones se detectan o se tienen que aterrizar en algún sitio. O la dejan caer en paracaídas, porque también se le destruiría todo. La dejan caer en paracaídas y la recogen. Pero tienen que ser aviones que están volando rápidamente y ya con estas, diríamos, Fuerza Aérea, ya que nosotros tenemos unos aviones ahí que los tucanos han probado que pueden seguir esos aviones
que transportan drogas, pero las drogas están llegando aquí en furgones, y están llegando en barcos, y están llegando de Haití, porque Haití es un pasadizo amplio. Pero no hay duda que se han capturado mucha droga. Bastante droga se ha capturado, y la Dirección Nacional de Control de Drogas ha sido sumamente efectiva, esa es la verdad. Entonces esos son casos que tienen que ir a la justicia también, y son trabajos que se agregan, pero principalmente estos trabajos contra la corrupción administrativa. La Procuraduría General de la República, incluso cuando doña Miriam hizo una relación de memoria de su gestión, planteó el trabajo que ellos han hecho, las necesidades que tienen, la independencia de la cual gozan, que tienen una independencia administrativa, funcional, presupuestaria, o sea, dice que no recibe llamadas, presiones, ni nada de nadie, ni que ha recibido llamadas del presidente, que es su jefe, quien la nombra. El presidente ha mantenido una distancia prudentísima y no se le puede señalar ninguna cercanía con la Procuraduría General de la República, ni llamada, ni siquiera por cortesía, como se puedan, porque el presidente de la República no tiene que estar alejado de la Procuraduría General de la República, como si eso fuera parte de un Estado extranjero, porque eso es parte del Estado y parte del gobierno, pero tiene una autonomía, tiene una independencia, que el presidente ha sido celoso de eso, y hay que reconocerle ese mérito al presidente Abinader. Ahora, la Procuraduría General de la República y el procurador adjunto, señor Camacho, él estuvo en una, parece que lo entrevistaron en una de estas solicitudes de prórroga de las medidas de coerción y cosas para conocer más de la formulación de pruebas a los que están imputados, que están presos de todos los casos. Él señalaba ahí que no hay forma de que la impunidad prospere, que eso es una meta sin doblez, eso son palabras mías, sin retirada. Él ha dicho, no tenemos compromiso con la impunidad. Él dice Camacho, la impunidad es inaceptable en cualquiera de sus formas y por cualquiera de las razones que la hacen posible. Entonces, ese ha sido un discurso que ha mantenido la Procuraduría General de la República. Y es válido, fundadamente válido, porque hay casos que huelga citarlo que están en justicia. Sin embargo, nosotros seguimos pensando, y es quizá por tosudez o por un exceso de celo, para que la impunidad no quede regocijada o consagrada, pero la Procuraduría General de la República ha sido muy lenta, mejor dicho, ni siquiera lenta, ha sido nula en por lo menos investigar a fondo los casos de quienes se sospecha pero con observaciones o pruebas, se puede decir, fundadamente válidas. Porque si usted me dice que el presidente de la República, bueno, un funcionario hizo una tropelía por allá, quizá sería casi un abuso de poder, se puede interpretar de persecución política, que al expresidente en ese momento, o en ese caso,
más básicamente el caso de Danilo Medina, usted lo involucre en que un funcionario, por ejemplo, de la CAS o de INAPA, o un funcionario, ponga usted, de la aeropuerto, del, ¿cómo que se llama? Pordón, creo que se llama, autoridad portuaria. Un funcionario de eso comete un acto, una indelicadeza, o el ministro de Agricultura, qué sé yo, o el de Reforma Agraria, o el del Banco Agrícola, cometen una imprudencia o una evidencia hay de que fueron corruptos. Usted dice, mire, esa gente, vamos a investigar a Danilo Medina por eso. Sería, repito, injusto. Eso es, se ve una persecución, o se vería una persecución. Porque los presidentes pueden decir, señores, yo soy el presidente de la República, el jefe de la administración pública, pero yo no llevo el control ni los presupuestos de todas esas instituciones, porque hay gente que hace muchísima diablura, pero yo no puedo estar enterado de ella. Ahora, si hacen una auditoría y me la mandan y me revelan ahí, mire, presidente, Manuel Fermín es el administrador del Banco Agrícola, hizo esto, esto y aquello, y eso está muy mal. Ahora, si el presidente calla eso, entonces es justo que vayan más luego, cuando ya él deje de ser presidente, y se le diga, mire, usted se le dio conocimiento de esto y no hizo nada, ni siquiera remitió eso. Ese informe a la Procuraduría, mire, revisen eso, vean esto. Este es un informe de Cámara de Cuentas y esto me parece que no está bien. Mire, a ver, caiga quien caiga, hagan el análisis. Bien, queda evidencia y usted le descargan de esa responsabilidad. Ahora, como hubo familiares tan cercanos, como diríamos, que son los hermanos de Danilo Medina, esas cosas, lo más lógico es que por lo menos al expresidente Danilo Medina se le investigue, pero no es que se le investigue con saña judicial, si se quiere. No, que se le pregunte, mire, presidente, usted tiene 3 o 4 de sus hermanos, están involucrados en actos de corrupción muy feos. ¿Usted tenía conocimiento de esto? ¿Usted vio alguna demostración de riqueza en sus hermanos? Cuando usted era, diríamos, un compañero que no tenía las funciones públicas que usted ha ocupado hoy, todos esos amigos de usted, compañeros que estaban en el partido y sus hermanos, ¿usted vio esa bonanza? Fíjense ahora las operaciones de las cuales esta gente se le está acusando, son operaciones multimillonarias. Usted no sabía nada de esto. Es decir, son cosas que evidencian que no se puede hablar de que la impunidad no va a quedar, no va a quedar lesionada, aunque sea por lo menos por investigaciones. Y entonces el presidente se salga por la puerta ancha. Eso es lo menos. Es decir, usted conoce, ha visto que sus hermanos se han hecho millonarios, entonces usted debe por lo menos darle una explicación al Ministerio Público y decir, miren señores, yo no puedo tener control de mis hermanos. Ellos hicieron negocio con funcionarios que sean responsables, cada quien es responsable de sus actos, porque no son menores de edad, son bien. Pero mire, presidente, aquí hay un papelito que dice, mira, fulano, tómate un cafecito con mi hermano en tal sitio. Uno no sabe si hay un papelito de eso, parece que no lo hay. Pero debe haber algún registro de llamada probablemente, o porque tal vez no iba a escribir el presidente, sabiendo las consecuencias de escribir. Pero se registran llamadas, mira, o una
reunión conjunta donde estén los actores principales del crimen, estén juntos. Entonces, bueno, hay una evidencia y mire, usted sabía de las cosas, porque mire, usted incluso se montó en la jipeta de su hermano y que su hermano gastó una millonada en las campañas políticas suyas y tenía 10, hacía caravanas de vehículos todo tintado con una misma identificación, 15 o 20 jipetas. ¿A usted no le llamaba la atención eso? Señores, pero eso es de simple policía, investigar esas cosas, independientemente de que el señor Danilo Medina fuera presidente de la República y que se le guarde el respeto como expresidente, porque no hay que ir con saña judicial. No se ha hecho nada de eso. Pero entonces vamos a lo más grave todavía. Por eso yo digo, la Procuraduría está hablando, tanto Camacho como la misma procuradora, doña Miriam Germán, han hablado de esa eficiencia, de todo ese interés de que no quede nadie impune, que la impunidad no quede ahí cubierta bajo un manto de silencio y de encubrimiento, porque gente de mando superior o liderazgos políticos digan que no quieren que le investiguen a esa persona. Entonces, ¿dónde va a quedar el nombre de doña Miriam? El manchón que va a quedar de esa Procuraduría General de la República, que fue efectiva para uno y de vista sumamente pesada para otros casos donde tenía que indagar y no indagó. Pero eso es lo mínimo. Ahora, teniendo evidencias de una querella como la que tiene depositada Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, esos son organizaciones de sociedad civil, Fundación Masada de Santiago, con caras conocidas, directivos muy conocidos, los que forman parte de esas instituciones de sociedad civil, el Centro Montalvo, y gente también que habla, gente que no se calla, ni hay gente que anda por los aleros, ni que anda con tapujos, ni que cierre, que anda embosada, nada de eso. Es gente que habla de más y escriben de más. Pero esa querella está durmiendo el sueño eterno. Y esa querella nadie la quiere mover. La Procuraduría General de la República no puede negar que reposa en sus polvorientas gavetas, está durmiendo, como se dice, el sueño de los muertos, del cementerio de la ciudad de los muertos. Ahí está, en esa activa Procuraduría. Pero nadie se topa con ese expediente, señores, ni siquiera ni por casualidad se topan con ese expediente. Ese expediente parece que se lo tragó la tierra. Esa querella fundamentada, porque, repito, hombre del talento de Marino Vinicio Castillo, que la ha leído, dice que es una filigrana. E incluso el doctor Castillo muchísimas veces en su respuesta invitaba al presidente Medina que se asistiera legalmente con buenos abogados para atender esa querella cuando abandonara el poder, pero el doctor Castillo debe estar también asombrado de que no se haya hecho el más mínimo esfuerzo por saber qué va a pasar con esa querella. Entonces, ¿dónde está la impunidad? Que eso es impunidad. Pero más todavía. Y yo diría que más grave que el peso de esa querella. Estamos hablando de 1.400 millones de pesos. Eso es una chilata, como se dice, cuando hablamos de la visita sorpresa.
¿Y cómo es posible que al expresidente Medina, que hizo uso de un fondo de oscuro origen, porque no se sabe de dónde salió todo ese dinero, a quién se afectó, qué presupuestos ministeriales fueron afectados para dedicar dinero? Es probable que hasta del 4% de educación tal vez se alara dinero por ahí, y quién sabe, porque no sabemos nada, tenemos derecho a especular. O fondos de Fuerzas Armadas que hayan salido de las Fuerzas Armadas, vamos a usar dinero. Ustedes saben lo grave que es eso. Sabemos una parte que procede del expolio a que fueron sometidos los permisos de importación de productos de origen agropecuario en la Bolsa Agropecuaria de la Junta Agroempresarial Dominicana. Miles de millones de pesos, pero estamos hablando de más de 60,000 millones de pesos distribuidos en forma, verdaderamente, en forma de botinesca, de botín, de festín, porque fue todo para consolidar ese nombre, para consolidar ese gesto, ese desprendimiento, esa cercanía, esa suerte de compromiso comarcal, esas vivencias comarcales que vivió de niño o de joven el señor Medina en sus comarcas del sur, y entonces quiso replicar aquellos errores o aquellas faltas del sistema, la quiso cubrir siendo presidente de la República, pero por lo menos que dé una explicación de eso. Tampoco la Procuraduría puede decirnos al pueblo dominicano qué se hizo con nuestro dinero, porque ese dinero ni era de Danilo Medina, ni era del PLD, ni del gobierno, era de todos los dominicanos. Entonces, esta expresión se va a quedar como una expresión más de la Procuraduría General de la República, a menos que en lo que resta del tiempo de gobierno se haga uso de las investigaciones necesarias. No tenemos compromiso con la impunidad. La impunidad es inaceptable en cualquiera de sus formas y por cualquiera de las razones que la hacen posible. Procurador adjunto Wilson Camacho. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo tengo unas fotos ahí, unas fotos que son evidentes de todo lo que hemos dicho aquí con respecto al caso del señor Putin. El señor Vladimir Putin, presidente vitalicio de Rusia.
dictador consagrado y hombre que se ha rebelado contra la democracia occidental, y entiende que, y no solamente occidental, sino las democracias orientales, porque en Japón, Corea del Sur, la democracia existe. Taiwán, existe la democracia en Nueva Zelanda, existe la democracia en Australia y algunos países más de esas, Singapur, Malasia, no sé, pero Malasia también tiene su democracia, eligen sus primeros ministros por allá. Pero el señor Putin sigue enfrentando una serie de problemas, porque ahora se van como agravando. Entonces uno no sabe dónde va a terminar ese señor. Yo dije aquí, señores, Putin va a terminar colgado en plaza pública, probablemente. Una exageración de mi parte, no hay duda. Pero ese hombre puede terminar arrastrado en una plaza en Moscú, o preso o detenido en forma doméstica por allí, qué sé yo, porque un país como Rusia no puede arriesgar, no puede sacrificar su historia, no esa historia de la dictadura, del dictador, del hombre fuerte, de las camisas de fuerza, del zar, del zarismo, del estalinismo, de los soviets. No, es la historia de esta Rusia, señores, una Rusia que tiene un peso ahí en esa sociedad europea principalmente. Pero un país tan inmenso que hace frontera como con 20 países más por todo ese Cáucaso y por allá con China y Mongolia y todo eso. Y hasta con Japón porque tiene disputas ahí con unas islitas por allá, por la zona del Pacífico norte. Pero Rusia, ese país, tiene un derecho ganado porque es una sociedad vieja con una cultura eslava, una cultura que viene desde los tiempos de los bárbaros. Antes por ahí, pero eran los bárbaros. Hasta el propio Napoleón dijo, pero son unos bárbaros. Cuando Napoleón llegó a Moscú, que le incendiaron a Moscú, incendiado. No había ni agua para las tropas de Napoleón en Moscú. Señores, le incendiaron la 4/5 parte de Moscú fue incendiada. Como hizo aquí, dije yo, el día pasado, decía yo, que hizo Gaspar Polanco, que era analfabeto. Y no había leído esa estrategia militar que usaron los rusos contra Napoleón en 1800 y algo, 9, 8 por allá. Esos tiempos de la invasión de Rusia. Y Gaspar Polanco le mandó a pegar fuego a Santiago para vencer a los españoles. Pero bien, los rusos, hoy hubo una condena de una de las instituciones más respetadas en toda esa cultura eslava que se llama la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Ese patriarca de Constantinopla, que yo no recuerdo el nombre ahora, pero esa es la iglesia, esa es Roma, esa es la Roma de Bizancio, o mejor dicho, de lo que quedó de Bizancio, que es toda esa iglesia ortodoxa, rusa, griega, serbia, ucraniana y de todo diríamos, de ese ambiente cristiano. Armenia, no sé, porque lo de Armenia creo que son, no sé si son coptos o son cristianos, pero no son, creo que no son ortodoxos, creo que son católicos, pero creo que son coptos, no sé. El asunto es que la iglesia de Constantinopla ha condenado la invasión. Y esos curas, como se dice, esa gente usted no le puede prohibir que le digan a esos pueblos
principalmente al pueblo ruso, que le digan lo que está pasando, porque yo he visto un video ahí de unas mujeres, esposas de soldados, que están reclamando que dónde están sus maridos en Rusia. Decenas de mujeres preocupadas porque no saben de sus maridos. Esa condena de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, que repito, es la Roma de la Iglesia Ortodoxa, eso es una condena grave, porque Putin se ha cubierto por ahí. Entonces la Iglesia Ortodoxa rusa, que es la poderosa económicamente, está rebelde con la de Ucrania, porque la de Ucrania, desde el año 1680 y algo por allá, porque recuerden que la Iglesia Ortodoxa es el remanente del Imperio Romano de Oriente, es decir, de Bizancio. Siempre esa gente se mantuvieron alejados o tensando las cosas religiosas con Roma. Y se quedaron ellos como los ortodoxos, como gente que llevan un culto muy antiguo, pero además muy rígido y muy parecido a lo real. Ahí no ha habido cambio. Eso es lo más viejo y todo así mismo, como fue la iglesia al principio, así sigue ahí. Y por eso es que es ortodoxa. Pero esa misma iglesia de Constantinopla fue la que en 2019 liberó la iglesia ucraniana ortodoxa, la liberó de la rusa. Y eso tiene en tensión a toda esa gente, indiscutiblemente. Putin, claro, no va a decir que es un problema religioso, porque entonces sería él una especie de patriarca, allí él lo es. Pero ese no es el problema para ir a bombardear a Ucrania. Es parte del problema de la guerra, no hay duda. Ahora, eso no se le puede ocultar al pueblo ruso, lo que dijo ese patriarca de Constantinopla. Entonces, con estas muertes, estas acusaciones que le han hecho en Naciones Unidas, incluso que el propio Zelensky, el presidente de Ucrania, hizo un discurso para esas Naciones Unidas, ahí se han comido vivo a Rusia. No es a Putin nada más, porque Putin, es que Rusia no se puede dar el lujo de 40 diplomáticos ha despachado a Alemania, que era lo mejor que le quedaba a Putin ahí en Europa. Ese era su aliado alemán, los alemanes. Como hemos dicho, que Schröder, ese Gerhard Schröder, que fue canciller de Alemania antes de la Merkel, ese señor es el principal asesor de Gazprom, el gigante productor de petróleo de Rusia. Entonces, la Angela Merkel incluso creó una situación, una crisis diplomática con el propio Putin cuando fue de Alemania, visitó Rusia. Y en Moscú se atrevió a decir que había un robo millonario que hicieron los soviéticos cuando invadieron Alemania o cuando conquistaron Alemania al ejército nazi. Se robaron son unas piezas con un valor extraordinario de la edad qué sé yo, del bronce, no sé. Son unos trabajos hechos por los merolingios, creo que los carolingios merolingios. Y ese museo fue robado por Rusia y lo tienen en Rusia y lo han mostrado a los alemanes, pero los alemanes lo reclaman. Pero Alemania, como necesita de Rusia por el asunto del petróleo, aún así los alemanes le votaron hoy 40 diplomáticos a Rusia. Eso es una cosa devastadora para ese país. ¿Y cómo este señor va a seguir gobernando ese pueblo? ¿Con qué moral? Con esas acusaciones. Incluso Estados Unidos lo está llevando a Ginebra para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque ¿cómo va a pertenecer al Consejo de Derechos Humanos un país que haga lo que ha pasado en Ucrania ahora mismo, con esas muertes? Claro, Cuba es miembro, ha sido 2 veces miembro de ese consejo, con las cárceles llenas de presos políticos, en los tiempos duros, en los tiempos de plomo del castrato.
Y Cuba, de que formando parte del Consejo de Naciones Unidas, porque eso es el problema de esas Naciones Unidas. Todos esos países africanos son todos pro dictadura. Le encanta la dictadura y que le den dinero para ellos robárselo, igualito que los haitianos, porque son lo mismo. Estados Unidos no le pone atención a África. Y fíjense que ahí hay muchísimos metales, muchísimos materiales que lo tiene que comprar Estados Unidos. El Congo principalmente, Angola, ahí hay de todo. Estados Unidos prefiere que vayan, compren allá, miren, instalen su compañía, sus negocios. Yo no me opongo a eso, le doy apoyo para que los terroristas no le afecten. Pero Estados Unidos no es un imperio que va y dice, mira, el Congo es nuestro, como hicieron los belgas, o los franceses, o los ingleses. Estados Unidos no le interesan esas colonias. Compra sus productos, todo se lo compra a todo el mundo. Si Bolivia vende litio, ellos le compran el litio. China vende el cobalto, que lo extraen del Congo, Estados Unidos lo compra. Pero Estados Unidos no patrocina que niños trabajen en esas minas de cobalto, pero a China le importa porque China es una economía sucia. Entonces, Cuba ha sido 2 veces o 3 veces miembro, pero miembro de número, miembro de primera fila del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Regímenes que son violadores de todos los derechos. Entonces, en esa situación que está Rusia, eso es una cosa que da pena. Yo voy a mostrar quiénes son los amigos de Putin. Señores, miren esa foto que han salido publicadas en los periódicos. No, esos son los enemigos de él, que lo mandó a matar a todos. Esos son los amigos. Miren los amigos, son todos hipermillonarios. Esos son los famosos oligarcas rusos. Ahí está el dueño del barco. El barco que está aquí, ahí en Sanssouci. Vamos a ver si aparece ahí los nombres, porque no están como bien claros. Bueno. Monichenko no es. Leonid, no sé si aparece, porque hay algunos que, bueno, hay otro que lo cubre el sol, ahí, no sé, pero que son muchísimos, son muchos. Esos son los amiguetes del señor Putin, hipermillonarios, y eran unos desarrapados. Ahí hay varios, la mayoría de ellos eran agentes de la KGB, compañeros de Putin. Hoy son multimillonarios. Los dueños, repito, de todos esos yates que ustedes han visto en la prensa y que Estados Unidos está detrás de ellos por lavadores de moneda, de dólares, de divisas y de droga y de todo. Esa gente están en todo. Pero esos son los amigos de Putin. Ahora miren los enemigos de Putin. ¿Qué le ha pasado a los enemigos de Putin? Miren, esos son los enemigos de Putin. Todos están muertos. Lo mandó a matar. Él ordenó que lo mataran. ¿Ustedes creen que ese señor puede tener adeptos? Puede tener gente que lo defienda. Miren, esos son los que osaron alzarle como presidente de Rusia. Todos están muertos. Todos están muertos. Ahí aparecen. El primero de la izquierda, ese señor, aparece una pistola, ¿verdad? Ese fue asesinado con una pistola, Sergei Yushchenkov. Ese señor era político, fue mandado a asesinar. Ana Politkovskaya, esa señora fue periodista, que hoy es día del periodista, valga mi felicitaciones a todos los periodistas serios de este país, porque los inserios que se queden sin ser felicitados. Pues felicitaciones a los periodistas. Y le rindo honor a Ana Politkovskaya, esa periodista de verdad que fue asesinada por denunciar los abusos que se cometieron en Chechenia. Lo mismo que está pasando en Ucrania. Pero lo dejaron pasar porque los chechenos eran musulmanes terroristas de Al Qaeda. Así es el mundo. Alexander Litvinenko, el tercero, esa carabela que aparece ahí fue que lo envenenaron con un isótopo del polonio radioactivo, fue envenenado por un señor que hoy es diputado de Rusia, y el tipo es íntimo amigo, protegido por el señor Putin.
el hombre que envenenó a Litvinenko, que era un compañero del propio Putin en la KGB. Fue envenenado. Boris Nemtsov es el que está al extremo, a la derecha, político. Fue asesinado frente al Kremlin con pistola. Paul Klebnikov es el de la izquierda, aquí a la izquierda. Paul Klebnikov, periodista en Estados Unidos, fue asesinado también porque es enemigo de los periodistas. Hoy que es el día del periodista, repito. Stanislav Markelov, ahí está con una pistola, fue asesinado también el señor Markelov. Eso fue en enero 19 del año 2009. Stanislav Markelov. Debajo de Stanislav, esa dama que está ahí, Anastasia Baburova, periodista también. Oigan bien, hoy que es día del periodismo, yo tengo que inclinarme ahí con Ana Polikovskaya y con esa señora Baburova, periodista extraordinaria. No sé, Klebnikov, que era periodista también, pero fueron asesinados. Natalia Stamirova Ingusetia en Rusia, esa fue asesinada también con pistola. Asesinada en Ingusetia, que es una también de las repúblicas pequeñas, rebeldes, y que Putin la ha aplastado a tiro y con tanque y a bombazo limpio. Natalia Stamirova es, vamos a ver, activista de derechos humanos. Esa gente son, y Rusia es miembro de, oigan bien, pero de los asientos de número de derechos humanos. Ahí está esa dama, Stamirova, asesinada, y periodistas asesinados. Imagínense ustedes, ¿qué es lo que tenemos? Ahí tiene usted Boris Berezovsky. Ese aparece un lazo, fue ahorcado, óigase bien, ahorcado en la cárcel. Y Sergei Maninsky, ese fue un abogado, asesinado también, mandado a asesinar por el señor Putin. Ese lo asesinaron, ese lo dejaron morir. El hombre estuvo enfermo en la cárcel y lo dejaron morir. Entonces, díganme ustedes, ¿qué le espera a ese país? Con una conducta de su principal dirigente, su presidente, actúa en forma tan criminosa. ¿Cómo es posible que pueda tener adeptos? ¿Dónde? En África. Ahí tiene a Touadéra, en la República Centroafricana, tiene a Bashir, que está perseguido por la Corte Penal de La Haya, de Darfur, en Sudán del Sur. Tiene al señor Hadid de Libia, un matón, un matarife. Tiene, no sé por dónde más. En África, el de Libia, Bashar el-Assad, ese también es de los amigos del señor Putin. Imagínense ustedes, y entonces en América Latina, personajes de calaña, de una calaña como la de Maduro, o la de Ortega, o la de Díaz-Canel y su grupo de los Castro del Castrato. Explíquenme ustedes si puede haber para Rusia, este país, el país de Solzhenitsyn, el país de Sájarov, el país de qué sé yo, cuántos señores, de Trotsky, de Gorky, de Stravinsky, de Tchaikovsky. Eso es una verdadera vergüenza. Vamos a una breve pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central.
logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, los agrónomos, señores, siguen en pie de lucha. Ahora han organizado un vía crucis desde Dajabón, en una lucha que es penoso ver un profesional pobre, humildísimo, maltratado por todos los gobiernos, porque es una profesión que ha sido dejada casi a las manos de Dios. Y imagínense ustedes, el que defiende a parceleros y campesinos muy pobres, ¿qué esperanza tiene? No están organizados como los maestros. Los maestros han tenido ese mecanismo de presión sobre los gobiernos y entonces ceden, paran las clases, y eso es grave para cualquier país. Pero aquí esos profesionales, los médicos cierran los hospitales y hay una gravedad, pero los agrónomos, las plantas no hablan, pero se enferman y dicen que están enfermas. Y los productores hacen lo que pueden y entonces sus cosechas se les van a pique, no saben cuál es la plaga que le está afectando, no saben las dosis que tienen, los cuidados que tienen que usar, los agroquímicos, el comportamiento mismo de la planta, que ya hablan y enseñan y dicen lo que sienten, y entonces el técnico que está preparado para ayudar a corregir esos problemas, o el crédito, un buen uso del crédito que tenga que darle. Bien, los agrónomos están en lucha, más de 800 cancelados, pero ni siquiera indemnizados. Y peor, ni siquiera las pensiones, se le otorgan las pensiones. Entonces un gobierno alegre y contento dando pensiones a choferes para aquietar la ebriedad de la calle. Entonces los agrónomos que tienen derechos adquiridos al Estado, porque le han servido por más de 25, 20 años, y la ley lo protege, pero la autoridad no quiere, no le interesa. Ese es un sector que se puede el lujo de aplastarlo y no hay problema. Entonces eso no es justo. Cuando se otorgan pensiones en forma alegre a artistas, gente que está activo, ganando dinero y haciendo alarde de que ganan muchísimo dinero y que gastan muchísimo dinero en prendas y en lujos, y tienen pensiones otorgadas por el gobierno, por este gobierno. Bien, por eso se han ido sumando todos estos eventos que yo he dicho. Todos esos eventos van creando un ambiente de riesgo, de conflicto. Hoy lo escribí en el periódico El Nacional por eso, el conflicto. Ahora, el conflicto mayor se ha dado con este asunto de los aranceles a los 67 productos, porque los gobiernos, decía yo ayer, copiaban de lo de Colombia, pero en Colombia hay unas elecciones que la va a perder la derecha. Como es un gobierno de derecha, tal vez buscando un salvavidas, aparece con estas medidas para ver si el pueblo de Colombia le devuelve eso en voto, qué sé yo, pero eso es un periodo eleccionario. Y aún así, el decreto de Colombia dice, de 165 hay 163 productos que están en una condición de que no están registrados como de productos, o mejor dicho, de fabricación nacional. Son subpartidas aduanales, arancelarias,
no producidas en el país. Ahora las materias primas para producirlas, sí. No sé, bueno, en eso está Colombia. Ahora aquí hay un nuevo, porque estos son gente que no se dejan asesorar ni gobierno ni técnico del gobierno. Yo recuerdo que el mismo presidente cuando habló el día 10, creo que fue el 9 o el 10 del mes de marzo, el presidente habló de esa propuesta. Pero nosotros, yo creo, al día siguiente decíamos nosotros que qué iba a pasar con las cuotas de eso, además de criticar la parte de cómo iba la afectación a la producción nacional. Pero las cuotas, yo decía yo, dígame usted, si yo traigo 14 furgones de un producto de eso, pero yo me voy a pasar 1 año o 2 años vendiendo el producto, beneficiándome de todo lo que trae, porque dame 6 meses. Pero no me pusieron cuotas, yo traigo 10, 20, 100 furgones voy a traer, de pasta, de pasta de espagueti y cosas de eso, lo voy a traer de Turquía, decía yo el día 10 de marzo. Pero ahora veo que eso es lo que está en discusión. Entonces yo, un pobre diablo como Manuel Fermín, podía advertir eso el mismo día que el presidente habló. Entonces los técnicos del gobierno no advertían eso para crearse menos problemas de lo que se han creado. Pero ¿qué más evidencia toda esta locura que digo yo? Ahora resulta, ¿con qué moral el gobierno dominicano va a pedirle a Estados Unidos que hay que reconsiderar el DERECAFTA? Si ustedes están liberando todos los productos del DERECAFTA, ustedes lo están liberando. Los que están, incluso los que están en proceso de desarancelización. Increíble. Increíble. Pero yo me imagino doña Sonia Guzmán. Doña Sonia Guzmán es nuestra embajadora en Washington. Pero la señora Guzmán habló de todo, 20 años criticando que el gobierno dominicano no había hecho nada por el DERECAFTA. Que ella fue la que nos metió en eso, al país, en el gobierno de Hipólito Mejía, que ella era ministra de Industria y Comercio. Y ella se pasó 20 años, los 16 años del gobierno de Leonel y del señor Medina. Se lo pasó criticando que el PLD no había tomado una medida para ayudar a los productores. Ahora resuelva usted allá en Washington. Pero ¿qué pasa? Que los americanos le van a decir, pero ustedes no tienen que venir a corregir nada, porque ustedes están dando permiso para que entren todos los que entren allá. O sea, eso es lo que nosotros queremos. Los americanos lo que quieren es que ya se pase el periodo de los aranceles para yo mandar mis productos sin aranceles. Entonces, ¿con qué calidad moral usted vaya a pedirle a Estados Unidos que vamos a cambiar el acuerdo de libre comercio porque va a afectar a los productores? Yo creo que el único producto que no incluyeron de los sensibles fue el arroz. Pero en el 2025 viene el cambio. Como yo dije aquí, desde que se inició este gobierno, lo primero que dijo Manuel Fermín aquí fue al presidente Abinader que le ponga atención al campo porque va a tener problemas mañana, en el 23, en el 24, por allá. Va a tener las protestas de los productores gritando, principalmente los arroceros, todo eso lo dijimos aquí. Pues ahora, ¿con qué fuerza yo le voy a decir a los americanos, miren, vamos a cambiarse de DERECAFTA, que me va a afectar allá, esas importaciones sin aranceles me la van a poner difícil, pero ustedes están autorizando, repito, la entrada de carne de cerdo, de pollo, de res, todo lo que quiera de Estados Unidos, vete los 67 productos. Ajo, cebolla, pastas, alimenticias, leche, todo, mantequilla, queso mozzarella, ahí vendrán zanahoria, lechuga, qué sé yo, de todo lo que le dé la gana. Leonel Fernández ha sido un crítico severo de ese comportamiento. El presidente Fernández habló de que el DERECAFTA, que hay que pedir, que se pueda variar, pero es lo que yo estoy diciendo. Si la oposición quisiera actuar de mala fe, dijera, miren, vamos a aprobarle todo esto para que mañana tengan su problema con los productores, decía yo. Porque Leonel Fernández, cuando era presidente de la República, yo puedo hablar de eso porque estuve ahí en el ministerio.
Lo primero que se hizo fue incentivar la producción que estaba en el suelo. ¿Por qué? Porque estábamos creciendo 3 negativo, menos 3%. Fue el crecimiento de la economía dominicana. Entonces, ¿qué había que hacer? Producir. Y comenzó un programa de producción de alimentos y de incentivar la producción nacional. Así, como yo decía ayer, 360 millones de litros de leche se llevó a 675 millones. Porque es que la economía, cuando comenzó a mejorar la economía, comienza la demanda, aumenta la demanda. Pero usted tiene que incrementar la oferta porque es una cuestión de lógica. Ahora mismo, con esta economía un 6%, creciendo un 6%, va a haber demanda de productos y entonces. Y la agricultura creciendo a 1.7. ¿Cómo van a suplir los alimentos? Entonces usted tiene que darle apoyo a los productores. Yo recuerdo, los productores de pollo, ¿cuánto pollo se producía aquí en el gobierno de Hipólito Mejía? 9 millones de pollo, de 4 libras por mes. 9 millones. Cuando Leonel Fernández, al año de estar en el poder, ya se estaban demandando alrededor de 13 o 14 millones y terminaron en 17 millones de pollos. ¿Por qué? Porque la economía estuvo creciendo y a medida que crece la economía, absorbe más empleo. Y el que se emplea, absorbe, o sea, tiene dinero y puede hacer mayor demanda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en una economía creciendo? Las economías también creciendo. Tenemos inflación, pero hay que producir porque la gente va a ganar dinero, va a trabajar y va a demandar más. Imagínense cuál es el incentivo entonces. Traer los productos terminados para que se vendan a menor precio. Yo lo que soy es agrónomo, yo no soy economista, pero yo creo que lo que estoy diciendo lo entienden. Hasta los analfabetos más supinos que puedan existir en este país saben que lo que yo estoy diciendo es una realidad. Y si no estoy hablando con un buen criterio, que me refute. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.